Muy buenos días, mis queridos hermanos, bendiciones para todos. Un abrazo grande, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Es un gozo, queridos hermanos, poder reencontrarnos y poder compartir la poderosa palabra de Dios. El día de ayer estuvimos hablando acerca de la oración intercesora en nuestro devocional. Y hoy vamos a continuar con la palabra intercesión, pero hoy lo vamos a denominar, por así decirlo, vamos a llamar Dios busca intercesores. Dios busca intercesores. Y posiblemente muchos de nosotros nos hemos podido dar cuenta de que la oración es una disciplina de la cual no todo el mundo gusta o participa. Y si bien es cierto que oramos, si bien es cierto que tenemos comunión con Dios, pues muchas veces es de manera personal y hasta egoísta, ¿no? Nuestras oraciones por lo general siempre surgen en función a mi necesidad, lo que quiero, lo que necesito, lo de los míos, e incluso no llegamos a entender a profundidad el valor de la oración por otros, ni tampoco tenemos esa empatía con otros hasta que nosotros mismos nos vemos envueltos en situaciones y en circunstancias. Al vernos envueltos en distintas situaciones similares, a veces sabemos la necesidad de otro, el dolor de otro, lo que otro está pasando, su problema de salud, su problema familiar, su dificultad, y vivimos indiferente en algunas ocasiones. Solamente decimos, ay Señor, ten misericordia y ayúdalos. No nos quedamos hasta allí. Creo que el llamado del Señor, tal vez alguien podría decir, pero si ayer hablamos de la intercesión, ¿por qué vamos a hablar de la intercesión hoy, otra vez? Creo que Dios posiblemente nos esté llamando o nos esté incitando o nos esté tratando de llamar a la actitud de oración intercesora, a que busquemos su rostro y a que clamemos por nuestros hermanos, por nuestros semejantes, por nuestro prójimo y por nuestra tierra, por nuestra nación. Creo que eso es parte también del plan de Dios, del deseo de Dios, que nosotros podamos interceder. Vimos cómo Abraham intercedió, ¿verdad?, a favor de su sobrino Lot. Intercedió por Sodoma, por Gomorra. Es cierto que Dios cumplió su palabra, pero la gracia y la misericordia de Dios se hicieron presentes en Sodoma y en Gomorra. Ahora, mucha gente tal vez diga, ¿y por qué orar por lo que ya Dios ha determinado hacer? Pues Dios, si algo le genera a Dios tristeza y aflicción, es tener que llevar a cabo su juicio sobre la tierra, es tener que llevar a cabo muchas veces el juicio contra el pecado. A Dios no le complace el hecho de la destrucción, a Dios no le complace el hecho de tener que actuar en determinadas ocasiones de la forma en que lo hace. Y uno se pudiera preguntar, porque la gente dice, y creo que muchos creyentes también están en ese punto, ¿no? A veces decimos, ¿cómo un Dios tan bueno permite esto? ¿Cómo un Dios tan bueno permite aquello? ¿Cómo Dios va a permitir que estas situaciones acontezcan? Especialmente cuando hablamos de los juicios venideros y sobre el futuro de este mundo. Pero la Biblia nos habla, mis queridos hermanos, nos muestra que Dios no actúa nunca en injusticia, sino con justicia. Pero incluso actuando con justicia, cuando hablamos de justicia esto es lo que merecemos, esto es lo que Dios debería hacer. Sin embargo, Dios, aunque debería actuar inmediatamente en ciertas ocasiones, a veces tiene paciencia. Paciencia que incluso a muchos de nosotros nos impacienta el no ver el actuar de Dios. Pero resulta que la palabra del Señor nos dice que cada vez que viene un juicio, no es el resultado de nuestras buenas acciones ni de nuestras buenas obras, es el resultado de nuestro pecado. En pocas palabras, las personas que dicen que no creen que Dios pueda hacer esto porque no creen en un Dios así malo, Dios no es malo, pero Dios no puede actuar en contra de su naturaleza ni en contra de su carácter. Su santidad le demanda justicia. Es como cuando nosotros vemos que acontece algo y decimos, queremos justicia. Aún siendo pecadores nosotros, aún siendo malos nosotros, queremos que los jueces actúen con justicia. Ahora, imagínese Dios, que es un Dios santo, un Dios puro, un Dios que está sentado en su trono. Él desea justicia, su naturaleza y su carácter lo demanda. Sin embargo, también es piadoso,
misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. En la Biblia encontramos un pasaje en el capítulo 22 de Ezequiel. Por eso digo, Dios está llamándonos, Dios está buscando intercesores. Y en ese capítulo 22, por razones de tiempo, no podemos leerlo todo, pero yo quiero que vayamos al versículo 30 y 31, que dice la palabra del Señor: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado, y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. El profeta Ezequiel predicó o proclamó la palabra del Señor en un tiempo en el cual el pueblo, un grupo estaba en Babilonia, el otro iba a ser llevado también, y todo esto era la consecuencia del pecado, especialmente de los líderes religiosos, especialmente el pecado de sus príncipes y el pecado del pueblo, la maldad, el derramar sangre, la extorsión, la injusticia, la falta de santidad, la profanación de las cosas sagradas, el olvido de la ley de Dios, el olvido de ignorar a Dios. No es que Dios es malo, nosotros cosechamos lo que sembramos. Viene el resultado de lo que vivimos. Nuestro alejamiento, nuestra separación de Dios trae consecuencias. Ahora, aún en medio de ese pecado, aún en medio de ese desastre que vivía el pueblo y aún en medio de este desastre que vivía la tierra, el Señor busca, espera, desea que existan creyentes que estén dispuestos a interceder, a clamar, a ponerse en la brecha, mis queridos hermanos. Y dice la palabra: y busqué entre ellos los sacerdotes corrompidos, los líderes religiosos corrompidos. El pueblo, cuando no hay voz de Dios, se desboca hacia la maldad. La iglesia, los predicadores, no estoy hablando obviamente en el día de hoy, estamos tan igual como en los días de Ezequiel, como en los días de Jeremías, donde hay falsos profetas que hablan, así dice Jehová, y Jehová no ha dicho nada. Falsos profetas que prometen cosas que no son ciertas. Falsos profetas que en vez de exhortar al pueblo al arrepentimiento, adulan su pecado, les complacen a sus oídos y se han vendido por recompensa financiera. Estamos en la misma condición. Pero aún en medio de todo este desastre que estamos, en el que vivimos, en un mundo de guerra, en un mundo de maldad, en un mundo de pecado, en un mundo de soberbia, de orgullosos, en un mundo de cohecho donde se acepta regalías para hacer lo malo, aún en medio de ese tiempo en el que estamos, Dios sigue llamando y sigue buscando entre nosotros, entre los hombres, alguien que hiciese vallado, que levantara las murallas de justicia y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra. Yo creo que como iglesia tenemos una gran responsabilidad, mis amados hermanos. Tenemos muchas actividades, tenemos muchos compromisos, hacemos muchas reuniones, tenemos muchos eventos, conciertos, tenemos actividades de todo tipo, lo cual no está mal, siempre y cuando se haga de la forma correcta. Pero es interesante, mis amados hermanos, que un concierto full, una conferencia full, actividades extra full, pero un servicio de oración, un día, ¿dónde están los cientos? Siempre es algo que se puede contar con los dedos de la mano. Es algo que por lo general no hacemos, mis queridos hermanos. Y la oración sensibiliza el corazón, sensibiliza el espíritu y nos prepara para la palabra de Dios. Por eso no podemos solamente entender que debemos tener actividades, sino que tenemos que tener actividades que contribuyan a la intercesión y al clamor y a la oración. Debemos orar más, mis amados hermanos. Debemos clamar más. Debemos interceder más. No solamente en el sentido de pedir cosas de manera personal y de manera egoísta, pienso, porque no está mal que oremos por nosotros. Pero necesita Dios o desea Dios que alguien se ponga en la brecha. Necesita Dios que alguien se ponga en la brecha delante de Él, a favor de la tierra, a favor del pueblo, a favor de nuestra ciudad,
a favor de nuestros entornos, a favor de nuestro pueblo, de nuestra sociedad. ¿Quién se pone delante del Señor? ¿Quién clama delante del Señor? Somos salvos, tenemos vida eterna, tenemos privilegios como hijos de Dios, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero qué agradable sería para Dios que alguien se preocupara por el estado espiritual de la nación, del pueblo, incluso de los que nos llamamos creyentes, y que podamos ir delante de Él. Dios nos demuestra por medio de este texto y por medio de este capítulo que Él está dispuesto, que Él está deseoso, que Él quiere que exista, mis amados hermanos, gente que se ponga en la brecha, que ore. La oración, mis amados hermanos, no es un ritual vacío. La oración no es un ritual simplemente capricho nuestro. Forma parte del plan de Dios y de su voluntad. Y la oración intercesora tiene grandes resultados, mis queridos hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que nos reunimos como iglesia para interceder a favor de nuestra nación? Para interceder a favor de nuestros hijos, para interceder a favor de nuestros amigos, de nuestros compañeros. El pueblo durante este tiempo, en este capítulo, mientras predicaba el profeta, cada quien estaba en lo suyo. Sabía que las cosas estaban mal. Y ahí entramos nosotros los cristianos. Sabemos todo lo que está mal, sabemos todo lo que es pecado, pero no estamos haciendo nada por eso. No estamos ni orando por eso, no estamos haciendo nada para contrarrestar eso, no estamos predicando el evangelio, no estamos predicando la palabra, solo estamos diciendo, Señor, ven, quiero irme contigo y ya. Bueno, yo busco entre los hombres, entre la gente de este pueblo, alguien que hiciese vallado, alguien que se pusiese en la brecha delante de mí. Y dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese delante de mí en la brecha, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. No hubo ni siquiera uno, mis amados hermanos. Ni siquiera uno. Ahora, la invitación, ¿cuál es? Conviértete en un intercesor. Conviértete en una mujer. Conviértete en un hombre. Conviértete en un joven que intercede, que clama. No estamos intercediendo ante una estatua. No estamos intercediendo ante alguien que no se compadece, que no se conmueve. Estamos intercediendo ante un Dios que escucha la oración, que escucha el clamor, que está dispuesto a obrar, que no quiere el mal, que no quiere la destrucción, que quiere bendecir, que quiere ayudar. Por supuesto, nuestra oración no va a detener el plan de Dios, pero puede cambiar la vida de muchos, puede cambiar el curso de una gran parte del pueblo, de la nación. Pero necesitamos entender la profundidad de esto. Necesitamos orar, necesitamos clamar, necesitamos pedir al Señor, ayúdanos, Señor, a poder entender esto. Ayúdame no solamente, Padre amado, a involucrarme en cosas, en actividades, a participar de cosas que no es que no sean buenas, pero que no es el todo. Tenemos una responsabilidad. Tenemos un gran sumo sacerdote, dice la Biblia, que intercede por nosotros, a Jesús. Tenemos a Él intercediendo, pero también lo tenemos sentado en el trono de la gracia y nos invita a ir delante del trono de la gracia, a que podamos clamar, a que podamos orar. Dios está dispuesto, mis amados hermanos. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos? ¿Nos vamos a convertir en intercesores? ¿Vamos a orar? ¿Vamos a clamar? ¿Vamos a ser nosotros instrumentos del Señor para bendecir nuestra familia, para bendecir nuestro pueblo, para bendecir nuestra comunidad? Algunos dicen, bueno, es que ya el mundo va según como él está escrito y nada, no hay nada que hacer. Bueno, Dios desea que exista alguien que se ponga en la brecha. Desea que exista alguien que interceda. Desea que exista alguien que clame al Señor. Mi invitación es, unámonos al Señor en oración. Convirtámonos en ese hombre, en esa mujer. Hagamos de los cultos de oración no un culto de desolación, sino un culto de gozo, de bendición, que haya un avivamiento verdadero. Para mí el verdadero avivamiento no está en lo emocional, sino en lo espiritual.
A mí realmente me llama la atención porque a veces hablamos de avivamientos o hablan de avivamiento, pero el culto de oración es una muestra del estado espiritual de la iglesia. Perdónenme, mis amados hermanos. No soy juez de nadie, no estoy aquí juzgando a nadie. Estoy hablando de lo que la Escritura dice. El termómetro que mide realmente nuestra vida espiritual no es el concierto. Lo que mide realmente el termómetro espiritual nuestro no es en sí el poco de actividad que hagamos. Lo que mide realmente el termómetro espiritual de mi seguridad, de mi confianza, de mi amor por Dios y de mi amor por su obra es la necesidad que yo tengo de dependencia de Dios. Porque estar en un servicio de oración, estar en un culto de oración, el buscar el rostro de Dios en oración, el estar intercediendo es realmente una garantía de que nosotros confiamos plenamente en el Señor, en que dependemos de Él, en que entendemos que su voluntad es primero, que entendemos que estar de acuerdo a su propósito es primero, porque Dios nos da dirección, Dios nos guía, Dios nos muestra, Dios obra, pero es a través de la oración. Entonces el verdadero avivamiento lleva al pueblo, en primer lugar, al arrepentimiento, a reconocer su pecado, a apartarse de su pecado, a clamar al Señor, a buscar el rostro del Señor, a llorar delante del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos delante del Señor? Alguien dice, o sea que usted está diciendo que el lloro es lo que identifica realmente que nosotros estamos espiritualmente bien o no. No, yo no me refiero a un lloro simplemente superficial. Yo me refiero a esa carga, a poder desprendernos y verdaderamente derramar nuestro corazón delante del Señor. Entiendo que las emociones no pueden ser lo que garantiza mi estabilidad espiritual, pero nosotros no podemos ser tan indiferentes, mis amados hermanos. Vivir con tanta apatía, vivir tan relajados como que si nada sucede, como que si nada pasa, como que si nada me afecta. El pueblo se derramaba delante del Señor, oraba, lloraba, gemía delante de Él, reconocía su pecado. Y no solamente el pecado personal, porque verdaderamente Daniel era un hombre santo, según la Biblia. Era amado en el cielo, era conocido en el cielo. Él oraba y pedía perdón por los pecados de su pueblo. Esdras, Nehemías, todos intercedían delante de Dios a favor del pueblo. Nehemías no creció en en Jerusalén, él creció en Babilonia. Pero él conocía las Escrituras y él amaba lo que Dios amaba. Y porque Dios amaba a su pueblo, le dolía el estado en el que estaba su pueblo. Por lo tanto, él intercedió delante del Señor. Le dijo, Señor, ayúdame. Yo sé la condición en la que está el pueblo por lo que han dicho los que regresaron. Me conmueve, me duele ver el estado de la nación, ver el estado de ruina en el que se encuentra. Señor, dame gracia para yo hablar, para yo hacer algo. Y comenzó a orar. La Biblia, por supuesto, no da detalles, pero tuvieron que haber pasado algunos días. Y luego va delante del rey. Nunca veremos en la palabra del Señor a hombres de Dios que les diera igual como estuviera el pueblo, que les diera igual como estuviera la nación, que les diera igual como estuviera el mundo. No, había una sana preocupación que los conmovía y los llevaba a la intercesión. Y yo creo que como iglesia necesitamos intercesión, necesitamos oración, necesitamos buscar el rostro del Señor. Necesitamos convocarnos a la oración y participar en la oración. Por supuesto, es una lucha espiritual, mis amados hermanos. No es fácil orar. A la gente no le gusta orar. Porque estamos ocupados, porque es una disciplina difícil. Y otros dicen, bueno, yo oro en privado. Sí, eso forma parte de la voluntad de Dios, que oremos en privado, que estemos en nuestra comunión con Él. Pero por lo general, esa oración que yo hago en privado, lejos de alejarme de la oración colectiva como iglesia, me une a ella. Pues yo creo que Dios sigue llamando y sigue buscando intercesores. Usted tiene la oportunidad, yo tengo la oportunidad, todos tenemos la oportunidad de convertirnos en gente que esté en la brecha. Gente que esté allí clamando al Señor, intercediendo al Señor. Gente que esté allí clamando a favor de su pueblo. Dios no encontró durante ese periodo a nadie. Por supuesto, todavía vivía Jeremías, estaba Ezequiel, pero de entre el pueblo, aparte de ellos, no consiguió a otros. No consiguió a otros que se preocuparan y que vieran la gravedad del asunto. Cuando uno no entiende
el estado de peligro y la gravedad de las cosas, anda como que sin nada. Pero cuando usted sabe lo que representa, lo que significa, lo que conlleva eso, usted no puede estar tranquilo. Usted necesita hacer algo. Vivimos en un mundo que ignora muchas cosas, que vive solamente concentrado en sí mismo, e indiferente y apático. Pero como iglesia y como cristianos nosotros no podemos andar en esa misma situación. No haber hallado a nadie que orase, mis amados hermanos. No vio a nadie ni encontró a nadie que orase. La oración puede, mis amados hermanos, hacer que Dios obre misericordiosamente sobre una nación o en algunos casos suspenda lo que quería hacer. Ahora es cierto que la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso es cierto, pero dentro del carácter de Dios y en su soberanía Él puede decidir hacer algo como puede decidir ya no hacer algo. Dios envió al profeta Jonás, dirás así, Nínive será destruida. Nínive será destruida de aquí a tantos días. Y ese era el mensaje de Jonás. Pero ¿qué hizo Dios? Al ver el arrepentimiento del rey y del pueblo, los perdonó, mis amados hermanos. Los perdonó. Porque en su carácter, en su naturaleza y en su soberanía, Él tiene el derecho de destruir, de aplazar, de adelantar. Él es el dueño de los tiempos. Y Él hace lo que Él quiere. Lo que nos muestra es que Jonás decía, yo sabía. ¿Para qué me ibas a mandar a dar juicio a esa nación que, por cierto, había sido malo con ellos? Pero él sabía que Dios posiblemente, si le mandaba ese mensaje, y si ellos se arrepentían, los perdonaría. Y al final le dice, no voy a tener yo compasión y misericordia de 120,000 almas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. En pocas palabras, Dios no se goza en la destrucción. Dios siempre envía mensajeros, siempre envía profetas, siempre envía predicadores, siempre envía la palabra. Aunque ha determinado hacer algo, Él envía a sus profetas. Si hay arrepentimiento, si hay reconocimiento, si hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera humillación, Dios puede perdonar. La Biblia dice, si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillase mi pueblo y se volvieren de sus malos caminos. Lo mismo sucede, mis amados hermanos. Él no es el Dios de antes y ahora es otro Dios. Él es el mismo siempre. Los que cambiamos somos nosotros. Entonces, que en esta mañana podamos reflexionar sobre el hecho de que debemos arrepentirnos, mis queridos hermanos. Que podamos reflexionar sobre el hecho de que podemos ser parte del grupo de hombres y mujeres que se paren en la brecha, que intercedan a favor del pueblo, a favor de la tierra, a favor de la nación. De hoy en adelante vea los servicios de oración y los servicios de ayuno no como algo que va a torcer el brazo de Dios, sino como una oportunidad de convertirse en un intercesor y como una oportunidad para que Dios haga algo, para que Dios se glorifique, para que Dios restaure, para que Dios perdone. ¿Qué le parece si oramos en esta mañana? Sabemos que todos necesitamos, mis queridos hermanos, crecer en estas áreas. No es fácil. Yo sé que mucha gente piensa que la mayoría de los latinoamericanos oramos así. Ya tú sabes, Señor. Amén. Tú sabes cómo es, Señor. Tú lo conoces todo. Amén. Él lo sabe todo. Él es soberano. Pero Él nos invita a orar, nos invita a clamar, nos invita a interceder. Él dice, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él es el que invita a la oración. Él está buscando todavía hombres y mujeres que se paren en la brecha, que interceda, que oren. Él está allí, observándonos, mirándonos. Él conoce todo, mis queridos hermanos, pero por alguna razón, por algún motivo, Él espera de nosotros un corazón que le busque, un corazón que le clame, un corazón que le pida. Oh Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Tu
palabra no miente, Señor. Tú eres eterno, tú eres verdadero. Señor, hay tantos conceptos bíblicos, tantos conceptos que a veces tenemos definiciones, Señor, sobre la oración. Y nos acostumbramos simplemente a repetir como loros o a aprendernos conceptos como que si fuesen, Padre amado, todo tu consejo, Señor. Es una guía, es una ayuda tal vez, es una idea para mantenernos dentro del marco, Señor. A veces hemos dividido tu palabra, Señor, entre Antiguo y Nuevo Testamento, en el sentido de que necesitamos comprender los dos pactos, pero a veces se nos olvida que eres el mismo Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, Señor. Que eres el mismo Dios que de ambos pueblos hizo uno, Señor. Eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Eres Dios de vivo y no de muertos, pero eres el mismo Dios hoy, mañana y siempre, Padre amado. Tú no cambias, Señor. Padre, y nosotros queremos interceder, queremos clamar en esta hora, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Necesitamos tu intervención, necesitamos tu auxilio, necesitamos tu mano de misericordia, de gracia sobre este mundo, Señor. Sobre nuestra tierra, Señor, sobre nuestros pueblos, sobre nuestras naciones, sobre nuestras iglesias, Señor. Padre, el pecado de los líderes, Señor, políticos, Señor, el pecado de los líderes religiosos y el pecado del pueblo, Señor, hacen, Padre amado, que las consecuencias del pecado nos alcancen, Señor. Señor, pero tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Amplio en perdonar, Señor. ¿Cuántas veces no intercedió Moisés? Moisés y Samuel entre tus profetas, dice el Salmo, Señor. Clamaban a ti y tú les respondías, Señor. ¿Cuántas veces no quisiste consumir en tu ira al pueblo, Señor? Pero Moisés intercedía, Señor. Moisés intercedía y decía, Señor, no lo consumas en tu ira. Señor, no hagas eso, Señor. Yo sé que lo merecen, Señor, pero ten compasión, ten piedad, ten misericordia. Oh, Padre amado, nuestro mundo no necesita ni merece tu misericordia, Señor. No la merece. No merecemos tu perdón, no merecemos tu salvación, no merecemos nada bueno, porque hemos sembrado, Señor, pecado, maldad, egoísmo, envidia, guerra, pleito, chisme, Señor. Hemos sido, Padre amado, los que hemos caminado de espaldas a ti, Señor. Pero tú te complaces más en perdonar, Señor amado. Por eso clamamos a favor de este mundo, a favor de esta tierra. Padre, queremos pedir de manera especial por tu iglesia, Señor. Por tu pueblo, por tus hijos, Señor. Nosotros tenemos una gran responsabilidad porque estamos llamados a ser luz. Estamos llamados, Señor, a ser sal. Estamos llamados, Señor, a ser instrumentos, Padre amado, que compartan y lleven el mensaje, Señor. Pero nos hemos quedado, Padre amado, internamente, Señor. Puertas adentro, Señor. Mordiéndonos, Señor. Destruyéndonos, Señor. Peleándonos, Señor. Nos hemos quedado, Padre amado, dando mal testimonio en divisiones, en pleitos, Señor. Enviando un mensaje no correcto, sino negativo a los que no conocen tu palabra, Señor. Se han enfocado, Padre amado, en un montón de cosas que son vanidad de vanidades, Señor. En un mensaje egocéntrico, ególatro, Señor, lleno de mentira, de falsedad, falseando tu palabra, falseando el evangelio, falseando lo que las escrituras dicen. Nos hemos convertido en una iglesia materialista, Señor, enfocada solamente, Señor, en enriquecerse y en engrandecerse, olvidando lo que dice tu palabra. He aquí que tú dices que eres rica y que no tienes falta de nada y no sabes que eres pobre y desventurada, Señor. Oh, Padre amado, hemos perdido la esencia, el enfoque, Señor, el propósito. Señor, nosotros sabemos, Padre amado, que el juicio comienza por la casa de Dios, Señor. Sabemos, Padre amado, que tú no retardas tu promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que eres clemente y piadoso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es tu gracia, es tu paciencia misericordiosa, tu benevolencia, Señor, lo que se ha manifestado hasta ahora sobre la tierra. Pero en algún momento, en un tiempo, Señor, Padre,
tú vas a cumplir lo que has dicho, Señor. Por eso intercedemos y clamamos, Señor, para que nos ayudes a aprovechar el tiempo, para que nos ayudes a aprovechar las oportunidades, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, porque reconocemos que contra ti hemos pecado, Señor. Reconocemos que hemos fallado, Señor, de manera individual, personal, pero también de manera colectiva, Señor. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos como pueblo. Señor, permite en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor. Que tú quebrantes nuestros corazones, Señor. Que tú nos lleves, Señor, a un profundo arrepentimiento, a un cambio de dirección, Señor. Y a un enfoque real en tu voluntad y en tu palabra, Señor. Tu palabra nos dice que claman los justos y Jehová los oye, Señor. No podemos callar, no podemos dejar, Señor, de hacer lo que nos toca hacer, Padre. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada hermano, a cada iglesia representada a través de esta transmisión, Señor. A cada pastor, a cada líder, Señor. Que bendiga, Señor amado, a cada uno de los maestros de las iglesias, Señor. Que no veamos el culto, Señor, ni el servicio de oración como un servicio para unos cuantos, o como que no encajamos allí, o como que no es mi área, sino que entendamos la magnitud, Señor amado, de peso que tiene el servicio de oración, Señor. Que valoremos el tiempo de la comunión contigo, de la intercesión, de la oración, y que le demos, Señor, la claridad al pueblo del poder que tiene la oración, Señor. No por nosotros, sino por quien nos invita a orar, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Clamamos. En este momento ponemos delante de ti a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada uno de los que esté atravesando por dificultad, por problemas, por necesidad, por enfermedad. Padre, sé tú con ellos en el nombre de Jesús. Ayuda a cada uno, Señor, en su vida espiritual. Da valentía, da vigor, Señor. Permite que el Espíritu Santo reafirme sus corazones, Señor. Que tú les des, Señor, valentía para proclamarte, valentía para testificar. Que los ayudes en su vida espiritual a vencer todo pecado, Señor. A vencer, Señor amado, toda práctica, Señor. A vencer, Señor amado, todo lo que los limita en su vida cristiana, Señor. Permite en el nombre de Jesús que ellos puedan, Señor, avanzar en confianza, en fe, en conocimiento hacia tu persona. Revélate más y más a su vida, Señor. Así como oraba el apóstol Pablo, en que seamos llenos del conocimiento de Dios. Ilumínanos, Señor, mediante tu Espíritu, hacia tu gracia, hacia tu verdad. Fortalece los ministerios, Señor, representados. Bendice, Señor, el área que a cada uno le has entregado, Señor. Sea la enseñanza, sea la predicación, sea la alabanza, sea la adoración, sea, Señor, el servicio, sea, Padre amado, Señor, la enseñanza y el don que cada uno haya recibido. Señor, que entiendan que deben ponerlo en obras, que deben ministrar, Señor, al pueblo de Dios, que debemos ministrarnos los unos a los otros, Señor. Oh, Padre amado, los que están esperando respuestas, Señor, confirmación, dales dirección, dales guía. Señor amado, habla sus vidas, Padre amado. Bendice sus casas, sus hogares. Que entiendan, Padre amado, que la familia forma parte del plan de Dios, pero alguien debe dar el paso. No podemos esperar todos caminar al mismo paso. Alguien debe ir adelante, señalando el camino, Señor. Bendice a los esposos, las esposas. Padre, permite en el nombre de Jesús que se centren en lo que deben centrarse, Señor. Oh, Padre, y ayúdanos porque somos carne, somos débiles, Señor. Necesitamos de ti, Señor. No podemos en nuestra propia fuerza, Señor. Necesitamos, Señor, tu auxilio divino, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos tu poder, Padre amado, para avanzar. Prospera tu iglesia, Señor, en fe, en confianza, en discernimiento. Oh, Señor amado, que discernamos los tiempos en los que vivimos, Señor. Que nos enfoquemos en lo que debemos, Señor. Levántanos, Señor, Padre amado, del letargo, del sueño, Señor. Levántanos, Padre amado, Señor, de la comodidad en la que muchas veces nos encontramos, Señor. Y desafíanos por el poder de tu Espíritu, Señor, a levantarnos, Señor, en pro de tu obra, en pro de tu gloria y en pro de tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que tengan un feliz día, que el Señor les ayude en todas sus áreas, en sus empleos, trabajos, que bendiga sus hogares. Y nos vemos, si el Señor lo permite, el día de mañana. Saludo para todos ustedes, un abrazo para mi hermana Estelia, que el Señor me la bendiga. Damos gloria al Señor por su vida, por su familia, por sus hijos, por sus nietos.
Le mandamos un abrazo hasta allá, hasta Venezuela. Damos gracias a Dios también por nuestros hermanos de México, mi hermana Guadalupe González, mi hermana Catalina también. Que el Señor las bendiga. Igualmente a mis hermanos acá en Bogotá. Y así a cada uno de ustedes que se logre conectar durante el día. Sean grandemente bendecidos por el abrazo.